Bueno, de la audiencia, estamos en el tercer y último bloque del programa Otra Mirada. César, estamos hablando de la discapacidad intelectual, cómo se le llamaba antes y cómo debemos llamarles ahora. Sí, hoy se determina la discapacidad intelectual, o sea, es la terminología correcta. Además, aclarar siempre que cuando hablamos de discapacidad intelectual no solamente estamos hablando de una de las discapacidades que es más notoria, digamos el síndrome de Down, sino con rasgo físico, sino entender que prácticamente hay 186 síndromes que generan discapacidad intelectual y no presentan ningún rasgo físico. O sea, podemos estar delante de una persona con discapacidad intelectual y bueno, y hay toda una evaluación y un procedimiento que hay que seguir para determinar eso. Pero lo que sí está descartado ahora es la denominación retardo mental Ya no o se dice solo un retrasado. retrasado, ya no se Ya no puede se utiliza utilizar. ni como para informes de decir persona con retardo mental, ya no. Se Claro, utiliza más discapacidad intelectual. claro, pues yo recuerdo cuando yo era chica y estaba en la escuela de ciegos, Mm. había profesores que me decían, yo trabajo para retardo. Yo Entonces trabajo ya no se yo soy utiliza. especialista en Sí, retardo. entonces, De hecho, nosotros tenemos varios especialistas en retardo porque era, te vuelvo a repetir, una nomenclatura. Hace 2 años recién cambiamos. claro, Entonces vamos a encontrar profesionales especialistas en retardo, pero hoy entendemos que se denomina discapacidad ok. intelectual. Y la Lo otra, mismo pasa con las personas con trastornos mentales. Ya no utilizamos la palabra trastornado o trastornos mentales. Alienado era alguna vez, enajenado mental. enajenado mental era en alguna época. Hoy utilizamos la discapacidad psicosocial. ¿Por qué? Y en resumido, o sea, resumiendo no sucede solamente en la mente de la persona, Claro. sino que hay un componente social también. Una situación muy fuerte que una persona puede pasar le puede generar una discapacidad psicosocial. Sucede en la psique, pero influencia en el entorno y viceversa. El entorno también, o una situación del entorno, un duelo muy fuerte, una situación refleja, o sea, incide en la situación mental. Entonces, psicosocial es un poco el término que se utiliza ahora para las personas que tienen algún trastorno mental o Claro, tenían, que ya no ¿verdad? se, no se Que ya dice no se dice más con ni trastorno mental, enajenado, ni ni otros código términos, 360, como era la ni policía que código estábamos en la charla. 360 que dice Código la 360, policía que utiliza el código para establecer ese tipo claro. de patología, Y ¿verdad? las otras discapacidades físicas, La física visual y sigue el auditiva, tema, eso, la auditiva, discapacidad auditiva, sordo y ciego, no hay ningún exacto. problema, El término pero el incorrecto término incorrecto en discapacidad auditiva es es sordomudo. sordo-mudo. La persona no es sorda-muda porque tiene la posibilidad de comunicarse. ¿Cómo se comunica? Con la lengua de O sea, la señas. lengua de señas es una forma de comunicarse y no se dice sordomudo. Claro, el mudo pues era, bueno, no podía hablar, no podía comunicarse, Claro. no podía hacerse entender. Hoy sí, sabemos que la persona con discapacidad auditiva, el sordo, se puede dar a entender. ¿Cómo? Con su propia lengua, que es la lengua de Claro, señas. de hecho que una persona sea sorda, muda, o sea, alguna forma de comunicarse siempre va a tener. Claro, Entonces, es sordo y tiene forma de comunicarse que es la lengua de señas. Y la exactamente. persona ciega es ciego, no vidente, invidente, o sea, no hay, digamos, un cambio de concepto en eso, ¿verdad? Y de baja visión Y baja también, o visión sea, también. también, porque dentro de la discapacidad, ¿cómo era? La discapacidad visual entra la baja visión también dentro de lo que implica eso, ¿verdad? Claro. Lo que también es otra categoría que sí está separado de todo es el sordo ciego. Y eso El también es un sordo ciego. compromiso Sí. de todos los profesionales paraguayos detectar. ¿Cuántos sordos ciegos hay en Paraguay? No puede ser que Paraguay sea el único país del mundo Y no donde no tenga. existan sordos ciegos. Quiere decir que existen personas sordas ciegas, pero no son diagnosticadas ni tratadas. Totalmente. O sea, eso es todo un desafío. Claro, ese es un desafío y el otro desafío que también veíamos cuando estuvimos con el tema de la convención es indígenas con discapacidad, niños indígenas con... Que no existen personas con discapacidad entre los indígenas, pero por una cuestión cultural. Y que Claro, hay que que hay que trabajar trabajar con los indígenas, ¿verdad? totalmente. Bueno, César, y como el tiempo en televisión siempre es muy dictador, hablan un poco de la convención. La convención. Qué lindos artículos. Paraguay ratifica la Como Paraguay convención. ratifica todas las convenciones. La ley 3540-2008 fue ratificada, o sea, es ley en Paraguay la Convención Internacional. Amerita todo un programa, el debate sobre, diría, vamos a hablarlo claramente, el aplazo que Paraguay tuvo en la convención, ¿verdad? No puede ser, yo no estuve presente, pero sí estuvieron colegas, amigos y aquí la que conduce el programa también, de 33 artículos de la convención. Paraguay se aplaza en 30, quiere decir que estamos mal. O sea, tenemos que avanzar mucho en la implementación de los derechos de las personas con Para discapacidad. ilustrarle un poco a la audiencia, César, la convención es, digamos,
como el documento macro de donde deben salir las leyes. Todas las políticas, educación, sí. salud, transporte, vivienda, todas las políticas. La discapacidad debe implementarse como un eje transversal. Alguna vez Paraguay tiene que entender que la discapacidad es transversal a cualquier política. Totalmente. El Senado y la Secretaría Nacional de Discapacidad de Paraguay recientemente implementó, o sea, diríamos, Sí, es nuevita. de creación reciente, Sí, sí, sí. ¿verdad? Debe encargarse de esas políticas con el CONADI, que es el Consejo Nacional de las Organizaciones. Pero Paraguay, decimos, está atrasado 20 años, 50 años, 100 años. No importa quizás cuántos años estamos atrasados, pero tenemos que empezar a caminar en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Y vos, César, como vos no tenés, o sea, nosotros no notamos ninguna discapacidad que vos tengas. No sé, yo estoy en el clasificatorio, pues no le voy a contar, ¿verdad? Pero, o sea, ¿quiénes somos? ¿Qué ser humano no tiene alguna deficiencia? ¿Cómo te surgió? ¿Cómo nació un poco cortito, porque tenemos poco tiempo, el tema de trabajar con las personas, con el área de discapacidad? ¿Cómo nació? Y siempre fue la pregunta que me hago. No, desde muy chiquito yo quise trabajar con personas con discapacidad. De hecho, yo desde que entré en psicología y después se afianzó más con la maestría en discapacidad. Pero porque vos tenías un amigo, ¿cómo fue? O sea, generalmente te hace algo porque, bueno, yo tengo un amigo a quien admiraba mucho, yo quiero No, estudiar. yo vivo hasta ahora cerca de la Escuela Máximo Orellano. Ah, ya. Yo creo que por ahí, Es por no esa sé, admiración, pero más que yo todo. creo que como le veía a los chicos que se iban, tal cosa, yo creo que en algún momento digo, ¿por qué estos chicos son diferentes? ¿Por qué estos gritan? ¿Por qué estos saltan? ¿Por qué están todo en una escuela especial y no? Creo yo, por ahí. Pero siempre que me preguntan, digo, quizás incidió el tema de que vivo a 2 cuadras del Máximo Orellano, entonces como que siempre veía personas con discapacidad y me interesó. De hecho, mi primer trabajo hacia el sector fue catequesis para niños especiales cuando tenía 17, 18 años. Bueno, y entonces, ¿y hasta ahora seguís en eso o en este momento no estás en la área de discapacidad trabajando? No, ahora estamos haciendo así asesoramiento, consultoría a ONG, ¿verdad? Y apoyando a centros de rehabilitación que me piden mi ayuda. Estamos en un proyecto diseñando proyectos de inclusión a algunos centros de rehabilitación. Bueno, César, para ir concluyendo un poco, ¿cuál sería el mensaje para todas las personas que están viendo el programa? El mensaje sería que cualquier ser humano puede tener una deficiencia y tenemos que pensar que en Paraguay las personas con discapacidad son ciudadanos y tienen los mismos derechos que cualquier otra persona sin discapacidad, ¿verdad? No tenemos que pensar, y sueño, ojalá que todos los paraguayos podamos pelear. Está bien construir el tema económico, pero un pueblo que no piense en las personas con discapacidad, yo creo que es un pueblo que le falta algo. Bueno, realmente muchísimas gracias y nos vamos con el compromiso de volver a tenerte porque de hecho no hablamos ni la mitad de lo que teníamos que hablar. Y a todos ustedes, querida teleaudiencia, gracias por seguirnos, gracias por esperar cada martes que esté con ustedes La Otra Mirada. Hasta cada momento.